Es un gusto poderme dirigir a ustedes una vez más en esta serie de En la autopista de la vida. En la autopista de la vida en la que todos nos encontramos, veremos muchos acontecimientos pasar y debemos de estar preparados. Debemos de buscar las mejores salidas y estar muy bien informados. Saber cuáles son las soluciones para cada situación, para cada vía, para cada estacionamiento, para cada dirección que nosotros debemos de buscar y en la cual debemos de caminar en la autopista de la vida. Recuerdo que en mis inicios como coordinador de iglesia en el hogar, tenía mi supervisor, mi gran amigo, don Paco Lizama. Un día me dijo, don Paco me dijo, mira Estuardo, el otro miércoles vamos a ir a Santa Catarina Pinula y vamos a ir a orar por una muchacha que está endemoniada. Se puede imaginar. Sí, 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 claro, le dije yo, con mucho gusto, excelente. Pero en mi corazón empezaron a latir cada bombazo 10 veces más rápido. Me entró bastante temor y pensaba, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Mejor que lleven a otro. Pero bueno, me había comprometido con mi amigo y el miércoles siguiente, después de cerrar su cafetería, él tenía una cafetería en uno de los hospitales más prestigiosos de Guatemala, donde oraba por los enfermos, donde liberaba personas, donde el Espíritu del Señor se manifestaba poderosísimamente. Fuimos, nos adentramos por ahí por todas las curvas para Santa Catarina Pinula, llegamos ya bastante noche por las estrechas calles de aquella pequeña ciudad. Finalmente nos acercamos a donde vivía esta chica y después de una profunda bajada nos estacionamos ahí, tocamos la puerta. Ya para ese momento yo estaba muy nervioso, seguramente estaba pálido y con los pelos de punta. Cuando alguien llegó a abrirla, yo pude escuchar, como en las películas, ¿verdad?, todo el rechinido de la puerta para poder entrar a la casa. Entramos a la casa, platicamos unos minutitos con la mamá de la muchacha y Francisco osadamente hizo una oración poderosa. La chica estaba volteada a la pared y no quería vernos ni hablarnos. Pero empezó Francisco a orar en el nombre de Jesucristo y repentinamente ella volteó con unos ojos muy grandes y muy abiertos y una sonrisa escalofriante. Nos vio por unos segundos y regresó su rostro hacia la pared. Esto lo hizo 2 o 3 veces más en lo que Francisco seguía orando y intercediendo. A los minutos vimos cómo ella se relajó, dejó de ver a la pared, nos vio con unos ojos muy tranquilos, ya no tenía ninguna sonrisa escalofriante en su rostro y sin decir ni una palabra, durmió, descansó, se quedó dormida. Y de esa forma el Señor liberó a esta jovencita de una opresión espiritual que ella estaba viviendo. Para mí fue impactante, pero así inició mis primeras experiencias en el mundo espiritual, en esas situaciones oscuras que muchas veces nos pueden dar temor y nos pueden asustar. Este día vamos a platicar de el diablo, el acusador y el mal. Así que te pido que me prestes mucha atención porque el fin de esta prédica es un fin puramente práctico para poder seguir avanzando en la autopista de la vida sin ningún tropiezo y sin ninguna distracción. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Es muy importante que podamos entender cómo trabaja Satanás, cómo trabaja el diablo,
cómo funciona el mal, para que sus artimañas no nos engañen y no nos envuelvan. Esta prédica tiene 3 puntos básicos que son los siguientes. El mal, ¿de dónde viene? Segundo, ¿qué peligro real representa el diablo? Y tercero, ¿quiénes pueden ser víctimas de él? Empecemos por el primero, ¿de dónde viene el mal? Muchas veces nos vemos en un mundo de 4 paredes donde no podemos alcanzar a ver la magnitud de la maldad que está ocurriendo en nuestro planeta. Quiero darte unos ejemplos. En Guatemala, el 2020 fue reconocido como uno de los años de menos violencia en el país. Sin embargo, 7 homicidios diarios. 7 personas asesinadas por un celular, por una extorsión, por una violación, por un robo, por un marido celoso, por una mujer enloquecida, etcétera, etcétera. 7 personas. Para muchos países del mundo eso es absolutamente inaceptable. 7 pueden ser los asesinatos que ocurren en un año. Aquí en Guatemala, en el 2020, 7 asesinatos diarios. Estaba leyendo una estadística del 2017 donde calcularon que por robo y corrupción gubernamental se habían perdido 4.500 millones de quetzales en todas las transacciones del gobierno. Espantoso. Personas que nunca dimensionaron que eso iba a costar que algunas personas en los hospitales murieran por falta de insumos, otros niños no tuvieran educación durante ese año, otros murieran ante la inseguridad, ante la falta de dinero en los tribunales de justicia, ante la falta de inversión social en el desarrollo de una nación como la nuestra. Pero corazones malvados y fríos. Personas ladronas y obsesionadas con las posesiones materiales, sin escrúpulos y sin ver más allá de lo que puede ser escribir un cheque. El mundo está luchando por imponer en todos los países y trabajando muy fuerte en Latinoamérica el asesinato de los niños no nacidos, el aborto. Son millones de niños los que han sido abortados en el mundo. Son millones de personas las que aceptan esto como una práctica legítima y auténtica del derecho que tiene una mujer de hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí, pero no con el cuerpo de otra persona más. Estamos trabajando también como iglesias para alguna situación que seguramente se presentará y todos necesitamos estar informados de este mal que viene galopando fuertemente. La destrucción de la familia, los matrimonios igualitarios tratando de minar el nacimiento de más niños y de meter otras costumbres que no tienen nada que ver con la naturaleza con la cual Dios nos creó. Empezaron hablando de matrimonios igualitarios, después hablaron de los bisexuales, después de los trisexuales, después de los transexuales, de retrosexuales. Es una locura que va avanzando poco a poco y se va metiendo sin que muchos de nosotros estemos conscientes del poder del mal en estos tiempos. Las guerras no han parado en todo este tiempo, el mal sigue galopando, cientos de personas asesinadas en guerras infructuosas, inversiones estratosféricas para producir cada vez más y más armas más letales que acaben con vidas más rápido y que ayuden a establecer el dominio de unos o de otros. Por cierto que estamos orando por lo que dice el Salmo 22, orad por la paz de Jerusalén. Sabemos que la ciudad de Jerusalén está bajo ataque, pero el versículo siguiente dice, sean prosperados todos los que te aman. Te invito a que ores por la paz de Jerusalén. Pero regresemos al tema. Todo este tipo de maldad está
aterrorizando al mundo entero. Y la iglesia no puede quedarse de ojos cerrados, no puede encerrarse en sus cuatro paredes y dejar que todas estas cosas sucedan sin que haya ninguna acción de nuestra parte. Pero ¿de dónde viene el mal? ¿Dónde se genera? ¿Cuál es la raíz del mal? Si nosotros leemos en Primera de Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hay tres enemigos conocidos que son los que generan el mal en la tierra. El primero es el mundo. El mundo, que es el enemigo de alrededor, el enemigo que nos rodea. La carne. La carne es el enemigo interior que nos ataca y nos engaña muchas veces para cumplir deseos fuera del orden de Dios, fuera de las leyes del Señor, fuera del amor de Jesucristo. Y el tercero, del cual vamos a hablar hoy, el cual nos ocupa este día, el diablo, que es el enemigo invisible, el enemigo espiritual, que de acuerdo a la palabra de Dios se mueve en los aires, en las regiones celestes. La mayoría de personas estamos familiarizadas con la historia de la Biblia, donde aparece por primera vez la desobediencia y el mal, que es con Adán y con Eva. ¿Recuerdan ustedes que la serpiente, que seguramente es un ser espiritual, revelándose a las verdades de Dios, le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Empieza revelándose, contradiciendo las cosas que Dios ya había dicho y que había enseñado a Adán y a Eva. Esto no ha cambiado. El propósito del enemigo, el propósito del maligno es seguir poniendo duda en nuestra mente y en nuestro corazón para que no creamos la palabra y las promesas del Señor. Eva dialoga y llega a un acuerdo, al final toma del fruto, come de él, le da a su marido y su marido come, luego se esconden, como ustedes recuerdan muy bien, por la influencia, por la tentación que puso este ser espiritual, esta serpiente rebelde en el corazón de Adán y de Eva. Y Dios les pregunta, ¿dónde están? Que no los veo. Por supuesto que sí los veía. Aquí estamos, Señor, nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Es porque vimos que estábamos desnudos. Comieron del árbol que les dije no debían de comer. Rápidamente, ¿verdad? Aparece ahí la actitud que todavía sigue prevaleciendo en estos días. Dice Adán rápidamente, no, Señor, si la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. Rápidamente empieza a tirar la bola, ¿verdad? Empieza a tirarle la culpa a alguien más. Eva le dice, Señor, fue la serpiente la que me engañó. Y desde ahí hasta el día de hoy la gente sigue echándole la culpa al diablo por todas las cosas que le pasan. Desde ese día en adelante la gente sigue culpando a Satanás de todo lo malo que pasa, pero no es cierto. Sabemos que si ellos hubieran tomado una actitud distinta, si ellos hubieran reconocido su falta, otra historia tendríamos al día de hoy. Entonces, desde ahí empieza toda la historia del mal. Y quisiera leerles 3 categorías que existen de seres espirituales narrados en el Nuevo Testamento. El primero, hablemos de Satán. Satán es una palabra hebrea. La palabra hebrea que significa el adversario. Si usted lee Marcos 1:13, voy a leer solo un ejemplo de cada uno muy rapidito. Existen muchísimos. Dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Ahí vemos
el mal representado por Satanás y los ángeles servidores del Señor atendiendo a Jesucristo en su necesidad después de todo el ayuno que él hizo. Pero la palabra que se usa en este verso es Satán. De hecho es el Satán, que quiere decir el adversario. Los nombres de Satanás o del diablo no son tantos nombres propios, sino más bien son características. Son características que muestran el carácter que tiene este ser espiritual. El siguiente versículo está en Juan 8:44 y nos habla del diablo. El diablo es una palabra griega, diabolos, y lo representa muy bien este versículo que enseguida leemos. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí en este versículo nos dan una panorámica muy grande de cuál es el carácter y cuál es su forma de actuar. Es poniendo dudas a través de la mentira, engañando porque él es el padre, el inventor de la mentira. Otros dos clases de seres espirituales que existen lo podemos encontrar en Marcos 1:23, que son los espíritus malignos que dañan, aterrorizan y ponen en tentación y meten a la gente en problemas muy grandes, en vicios, en perversiones, etcétera, etcétera. Leamos lo que dice Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos? Este es otro grupo de seres espirituales, de seres malignos, que son llamados espíritus impuros. El tercero y último está en Lucas 22:53. Dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Oigan lo que dice Jesús cuando lo iban a atrapar para llevarlo a la cruz. Mas esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas. Es decir, que también el Señor aquí nos enseñó que hay potestades, que hay organizaciones espirituales malignas en contra de los planes de Dios, en contra de los planes de todo cristiano genuino que busca servir al Señor de todo corazón. Ahora, esto tiene poder contra nosotros, estamos en un problema espantoso. Miren, mucha gente cree que el poder de las tinieblas es un enfrentamiento uno a uno, del bien contra el mal. Nada más falso que eso. El poder de Dios es infinitamente mayor. El poder de Dios no se compara en lo más mínimo al poder que tiene Satanás. Por supuesto que tiene poder Satanás y los ángeles malvados. Pero el poder de Dios va mucho más allá, muchísimo más allá de cualquier otro ente espiritual o de cualquier otro acusador u opositor de los planes de Dios. No lo puede ver de esa manera. Cualquiera que lo vea así está perdido y está engañado. Eso es cultura japonesa, donde el yin y el yang, el bien y el mal van en un pulso uno a uno. En el reino de los cielos no es así. Dios es el Todopoderoso y Satanás tiene poderes muy limitados. Así que, entendiendo nosotros esto, leamos lo que dice segunda de
Colosenses 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo triunfó sobre toda potestad, sobre toda autoridad espiritual, sobre todo demonio, sobre todo espíritu inmundo, y los exhibió públicamente, mostrando la victoria grande que Él llevó. Usted tiene la victoria de Jesucristo. Las cosas espirituales impuras, inmundas, no pueden destruirlo porque Jesucristo las venció en la cruz del Calvario y Él ha hecho parte de esa victoria. Es la victoria nuestra. Con Cristo somos más que vencedores y no hay ninguna potestad que pueda contra nosotros. Por favor, no piense nunca jamás que existen cosas horribles que lo van a hacer fracasar, que existen poderes malvados que van a destruir su vida. Satanás no tiene poder delante de nosotros. El Señor Jesucristo lo venció y venció a todos sus ejércitos y todos sus secuaces. Esto yo le diría que es parecido a vivir en uno de esos países donde la seguridad es altísima y donde usted puede caminar, donde usted puede ir a cualquier lugar sabiendo que nadie lo va a matar, que nadie le va a robar, que nadie lo va a asaltar o a extorsionar. Pero si usted sale a las horas inapropiadas y se mete en lugares muy peligrosos, seguramente alguien lo va a sorprender. Seguramente algún individuo malvado, ladrón, estafador, tomará presa suya y lo hará una víctima. Esto es parecido a cómo funciona el reino espiritual hoy día. Tenemos un rey vencedor que nos protege, pero siempre hay espíritus, siempre hay entes malignos que están buscando cómo meterse en la vida del cristiano. Mas usted, si resiste al diablo, él huirá de usted. Si resiste a Satanás, él no se acercará a su casa. Y esto es parte de la explicación del segundo punto, que es ¿quiénes pueden ser víctimas del acusador? En realidad todos. En realidad todos podemos ser víctimas del acusador. La Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza como un ángel de luz, es decir, que es peligroso y que siempre tiene artimañas para poder seducir a los que viven simplemente sin tener atención de que sus maquinaciones son peligrosas. No son infalibles, pero sí son peligrosas. Número 2. ¿Quiénes pueden ser víctimas del acusador? En realidad todos podemos ser víctimas del acusador. Dice la Biblia que él se disfraza como un ángel de luz y nosotros somos ingenuos e ignoramos su forma de trabajar, sus trampas, su mentira, su forma de meter duda. Por supuesto que todos podemos ser víctimas de él. Yo comparo esto como vivir en uno de estos países que son súper seguros, que tienen un alto índice de seguridad. Usted puede andar en las calles, puede andar tranquilo de día, puede comprar, nadie lo asalta, nadie lo roba, no lo están estafando, no lo están extorsionando. Pero siempre hay gente en lugares escondidos que está maquinando cómo logran encontrar a algún ingenuo por ahí que pueda ser capturado, que pueda ser seducido. Así que si la persona sale y se va a meter de noche a los lugares oscuros donde esas ciudades no tienen todo el control, entonces es seducido y es metido en una maquinación de gente malvada. Más o menos así funciona el reino de los cielos en estos tiempos. Pero hay dos grupos de personas que viven en un peligro muy evidente por no tomar en cuenta las advertencias bíblicas. El primero, los que insensatamente buscan las oscuridades del mundo espiritual,
los que insensatamente están metiéndose en sus grandes películas y series de cuestiones escondidas y profundas, los que insensatamente buscan ayuda emocional con las cartas, con algún hechicero, con la ouija, con una bruja, con un curandero espiritista, los que practican ritos de sangre, etcétera, etcétera. Hay muchísimo de eso funcionando en nuestras ciudades alrededor de toda Guatemala y alrededor del mundo. Recuerden, Satanás se disfraza como un ángel de luz, como un buen amigo que te quiere ayudar, pero solo quiere hundir tu vida en una profundidad. Todo ese tipo de personas, todo ese grupo de personas, definitivamente que van a encontrarse y van a ser seducidas y poseídas por los espíritus demoníacos y todo este tipo de huestes espirituales. El segundo grupo de gente que está en un riesgo muy grande son los que no practican la integridad en su vida día con día. Quiero planteárselo y recordárselo de esta manera. Tenemos tres tipos de vida, tres áreas de nuestra vida muy importantes. Primero, la vida pública. La vida pública es esto que practicamos todos los días, cuando vamos a trabajar, cuando estamos en la escuela, en la universidad, cuando estamos con los amigos jugando fútbol, cuando estamos en cualquier entretenimiento, con la familia grande. Ahí tenemos una vida pública. La gente nos conoce y dice, es que este es tan alegre, siempre está ahí bien feliz contando buenos chistes. Yo creo que es una persona que nunca le faltaría el respeto a nadie. La gente te conoce públicamente por la forma en que te dejas ver. La segunda vida es la vida privada. Esa es la vida dentro de tu casa, la vida con los seres queridos tuyos, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás. Te conocen de una manera. Saben cómo eres, sabes cómo duermes, si roncas, si no, si tienes malas costumbres, si dices malas palabras o si eres una persona confiable siempre, si cumples tu palabra, si eres gruñón o eres alguien que procura dar el fruto del Espíritu Santo. Todo eso lo conoce nuestro núcleo muy cercano, que es nuestra vida privada. Pero existe un tipo de vida más, que es la vida íntima. Eso que solo tú sabes. Eso que solo tú conoces. Eso que solo el Señor ha podido ver y tú. Cuando estas tres vidas se conjugan y son exactamente iguales, estamos viviendo una vida íntegra. Estamos viviendo una vida de integridad como la que vivía el Señor Jesucristo, como la que vivían los apóstoles del Señor, como lo que han vivido las grandes mujeres de Dios y los hombres valientes que han superado cualquier tipo de adversidad y son contados entre los valientes del Señor. Pero cuando estas vidas son dispares, cuando en la calle somos geniales y en la casa somos unos monstruos, y seguramente en nuestra vida íntima somos corruptos, hemos abandonado totalmente la santidad y nos damos a cualquier libertinaje, sea físico, sea mental, sea falta de perdón, sea odio hacia otras personas, todo eso que nadie más conoce más que el Señor y tú. Cuando nosotros dejamos que estas tres áreas de la vida se desempaten y cada una sea tan diferente, estamos siendo personas falsas y vulnerables al ataque del enemigo. Quiero ponerte rápidamente un ejemplo bíblico de alguien que tuvo una vida pública totalmente dispar de su vida íntima y de su vida privada. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, aparece la historia del rey Josafat y del rey Acab. El rey Josafat era rey de Judá y el rey Acab era rey de Israel. Josafat era un hombre íntegro, fue uno de los mejores reyes y de los mejores tiempos en la vida del pueblo de Judá.
Acab era un hombre corrompido, malvado, mentiroso, falso, que tenía una vida de estas tres vidas las tenía totalmente separadas una de otra. En cierta ocasión se reúnen con el rey Josafat y le dicen, mira, yo necesito que tú vengas y que me ayudes a pelear contra los de Ramot, de Galaad. Ayúdame, necesito para que los vayamos a vencer, porque estos son gentes malvadas. El rey Josafat animosamente le dice, me parece muy bien, buenísima idea, estoy de acuerdo contigo, solo que primero consultemos al Señor. Claro que sí. Y entonces el rey acá manda a traer a los profetas, 400 profetas, y todos empiezan a profetizar a favor de él y le dicen, vayan, los van a destruir, van a hacer añicos a toda esta gente, el Señor les dará todo el triunfo, y así dice el Señor, tal, ahí se lanzan unas tremendas profecías. Dice que uno hasta se hizo unos cuernos de hierro y le dijo, así ha dicho el Señor, con estos cuernos vas a destruir totalmente a este ejército y a este pueblo enemigo tuyo. Pero en el espíritu de Josafat no había paz. El Señor lo inquietó y le dijo, no hay uno más, no hay un profeta aquí que nos haya hecho falta. Quisiera escuchar una profecía de otra persona más que estos 400 que tú tienes aquí. Así hay uno, le dice, pero me cae mal, de verdad que siempre me viene a decir cosas malas, no es un buen profeta para mí. Así que, bueno, si quieres, lo llamamos. Lo llaman, llega ahí el profeta Micaías y le pregunta el rey Acab, le dice, decime, ¿podemos ir a esta guerra? Y él sarcásticamente le dice, sí, vayan. El rey lo vuelve a increpar y le dice, no, dime la verdad. ¿Podemos ir o no podemos ir? Bueno, ya que estás pidiendo la verdad, te la voy a decir. Oigan lo que dice. Hay una gran revelación espiritual de lo que sucede en este momento. Dice en el versículo 18, por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir ahí? Unos sugerían una cosa y otros sugerían otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. Y aparece un espíritu engañador y dice, yo tengo la solución, yo puedo engañar al rey Acab. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Fue la palabra que le llevó este profeta. Por supuesto, no fue ni aplaudido ni fue premiado por eso, sino fue encarcelado, golpeado y humillado. Sin embargo, su palabra se cumplió a cabalidad. Lo que el profeta había profetizado se cumplió totalmente. Este rey no pudo escapar de la palabra del Señor, no pudo escapar de la decisión del Señor. Dice la Biblia que por una juntura entre su armadura logró entrar la flecha de un soldado inexperto que la lanzó al azar. Del Señor nadie se burla. Los espíritus engañadores trabajan para destruir a aquellas personas que no son íntegras de corazón, que fingen ser grandes paladines y campeones de Dios, pero su vida refleja totalmente la separación entre lo que son en la intimidad y lo que son públicamente. Esa fue la historia
Esa fue la historia del rey Acab. El rey Josafat salió milagrosamente librado por la mano del Señor, que una vez más lo protegió. Ahora, quisiera terminar diciéndote que la palabra del Señor afirma con toda plenitud que la forma de vencer al mal es con el bien. No es quedarse sentado ni esconderse. Sabes que muchas veces nos han contado que la mejor arma de defensa es el ataque. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Es decir, atacando al mal haciendo el bien. Es decir, poniéndonos la armadura del Señor y saliendo a pelear toda buena batalla que se nos presente. Es decir, sirviendo al Señor de buen corazón. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo servimos? Bueno, ¿cómo hacemos el bien? Pues únete, ayuda a tu prójimo. En ayuda a tu prójimo tenemos mucho trabajo que hacer ahora, además de recolectar y entregar comida. Estamos entrenando personas, estamos sirviendo a personas para que puedan hacer un mejor trabajo. Se están dando clases de mantenimiento de computadoras, estamos dando clases de cocina prontamente, estamos enseñando lo que esté en tus habilidades con los cuales tú quieras hacer el bien. ¿De qué otra forma? En los grupos de oración peleamos batallas poderosas en las cuales hemos visto los milagros del Señor salvando vidas de personas muy enfermas, probablemente a punto de morir. Y el Espíritu Santo manifestándose y haciendo milagros y dejando sorprendidos a los médicos y a la familia. También comparte las buenas nuevas a todas aquellas personas que tú notes que están tristes, que están sin esperanza, que están peleando con Dios. Dales una oportunidad. Háblales de Jesucristo a través de nuestros grupos de evangelismo de Alfa. A través de ir a los hospitales hemos regresado a hablar con la gente de que hay esperanza en Jesucristo. No seas vencido de lo malo. Antes, vence al mal haciendo el bien. Destruye las fortalezas espirituales siendo hombres valientes, hombres llenos de la palabra del Señor. No dejes de congregarte y de pertenecer al grupo de conquistadores, donde aprendemos cómo es verdaderamente un líder cristiano, cómo nos debemos de comportar los varones, seamos casados o seamos solteros. ¿Cuál es el llamado del Señor para este tiempo? ¿Qué Dios está esperando de cada uno de nosotros? Aprende a construir carácter perteneciendo a un grupo de Nueva Mujer, donde el trabajo que hacen nuestras amadas hermanas es poderoso. La obra que ellas han logrado hacer para la transformación de miles de mujeres y miles de familias alrededor de toda Guatemala y otros países es evidente. Es evidente que en nuestra congregación las mujeres son súper activas, son campeonas, son mujeres que destruyen al mal haciendo el bien. Así que con estas palabras quiero cerrar esta mañana y decirte que el Señor te bendiga. No seas vencido de lo malo, antes bien, vence al mal haciendo el bien. Que Dios te bendiga.